Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. En nombre de los centros de negocios de Cercotec Valdivia, Ranco y Puerto Montt, en conjunto con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, les agradecemos su presencia en este seminario online. Este seminario se referirá a la Ley de Protección del Empleo y término de la relación laboral. Y para comenzar, escucharemos un saludo inicial de Elena Castelletti, directora del Centro de Negocios del Cercotec del Ranco. Elena, por favor. Gracias, Patricia. Buenas tardes a todos y a todas. En nombre de los 3 centros de negocios que pertenecemos a la Universidad Austral, les queremos dar las gracias y felicitarlos por estar en esta jornada. Y como ustedes saben, muchos ya han participado. Esta ha sido una serie de jornadas que hemos podido desarrollar con las distintas facultades y profesores que componen nuestra universidad, así que aprovecho también de agradecer a Alejandro Durán, el profesor que nos acompaña hoy en día, a Patricia, la encargada de la Oficina de Vinculación con el Medio de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la universidad, porque gracias justamente a que pertenecemos a una universidad, hoy podemos también poner a disposición de ustedes, empresarios, microempresarios de Valdivia, de la provincia del Ranco y de Puerto Montt, el conocimiento que nuestra universidad tiene para ofrecer. Así que eso, espero la jornada sea muy provechosa y podamos tener este contacto y tener también hartos conocimientos para poner en práctica en nuestros negocios. Muchas gracias, Elena. Les voy a presentar a nuestro expositor. Él es el abogado Alejandro Durán Rubillar. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Austral de Chile, magíster en Derecho, Convención en Derecho de la Empresa por la Universidad Austral de Chile, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Austral de Chile, socio del Estudio Jurídico Quintana y Compañía de la ciudad de Valdivia, consejero del Instituto Chileno de Derecho y Tecnología, socio de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Les informo que este seminario está siendo transmitido a través de las plataformas Zoom y mediante Facebook Live, cuya cuenta es Derecho Universidad Austral de Chile, Valdivia. A continuación dejo con ustedes a nuestro expositor. En una primera parte, el profesor Durán expondrá los aspectos básicos de la Ley de Protección del Empleo y términos de la relación laboral. Posteriormente, abriremos un espacio para contestar sus preguntas, pero las pueden ir escribiendo desde ya, tanto en el chat de la plataforma Zoom como en los comentarios de Facebook Live. Así es que adelante, profesor Alejandro Durán. Muchas gracias, doctora Patricia Toledo, un gusto saludarla nuevamente. También muchas gracias a Elena Castelletti, y por su intermedio quiero agradecer a los 3 centros de negocios Cercotec de la Universidad Austral de Chile, el Centro de Negocios de la provincia del Ranco, de Puerto Montt y finalmente de Valdivia también, en la persona de Elena, a todos quienes fueron parte de ese extraordinario equipo que forman ahí entre Cercotec y la Universidad Austral de Chile y nuestros centros de negocios. Voy a tener que corregir la profesora Toledo, sí, porque estoy viendo que están conectados con nosotros un par de ex compañeros míos de la universidad y no me van a perdonar si no hago una pequeña corrección. Yo soy licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Soy magíster de la Universidad Austral y esta es mi segunda alma mater, pero soy inevitablemente un hijo de Bello y eso no lo voy a poder olvidar nunca, al contrario. Bueno, hecha esta aclaración, les quiero transmitir un poquito cuál es la idea que se nos transmitió desde los centros de negocios Cercotec, que ustedes como asistentes, participantes de esta actividad, son los que requieren conocer un poco. Vamos a tratar de hablar, más que de la academia, vamos a tratar de hablar desde la práctica, de lo que ocurre habitualmente en el mundo de los microempresarios, en el mundo del derecho al trabajo, y vamos a partir al revés de lo que dice el título. Vamos a partir por algunos elementos
esenciales y prácticos que tienen que ver con el términos de los términos de la relación laboral, las diferentes formas de tomar términos de la relación laboral, y los cuidados que los empresarios en general, pero con mayor razón los microempresarios, deben tener al respecto, para después referirnos a cómo la ley de protección al empleo, en estas circunstancias extraordinarias, producen algunos cambios importantes que han causado inquietud. Seamos sinceros, ustedes no son los únicos que han tenido inquietudes, que han tenido problemas en la forma de entender la ley y la forma de aplicarla. Tanto es así que inmediatamente después de promulgada la ley y publicada, se ingresó al Congreso una ley, la llamada ley corta, que fue terminó siendo más larga que la ley principal, en su tramitación me refiero, para corregir esos errores. Esta ley, entendámoslo, es una ley de emergencia, es una ley que no tiene ánimo de ser permanente, por lo tanto se dictó en la contingencia de la pandemia, para resolver un problema que se estaba provocando y que había sido levantado pocos días antes por la División de Trabajo con un par de polémicos dictámenes. No nos vamos a meter en esa discusión sustantiva política de las razones de esta ley. Vamos a tratar de bajarla a tierra al ámbito de su aplicación práctica. Eso fue lo que se me encargó y voy a hacer todo mi esfuerzo para cumplir con esas expectativas. Vamos de lo general a lo particular entonces. Muchos empresarios, emprendedores, microempresarios, suelen comentarnos a los abogados cuando nos consultan esta sensación de injusticia, digámoslo, cuando se enfrentan en un tribunal a unas demandas por despido injustificado, indebido, improcedente, de aquellas que interponen sus trabajadores una vez que termina la relación laboral. Y cómo se sienten un poco desamparados cuando se dan cuenta que llegan a una primera audiencia donde el juez los invita a llegar a una conciliación, les propone bases de conciliación, y a veces ellos sienten y dicen, mire, si yo no he cometido ningún error, ningún incumplimiento, despedí como entiendo que debo hacerlo, ¿y por qué tengo que pagar además en esta conciliación? Y además, si no llego a acuerdo, las probabilidades de que me condenen son muy altas, porque las estadísticas no mienten. La enorme mayoría de los empleadores que son demandados en juicios laborales por despido tienden a ser condenados y terminan pagando los recargos correspectivos y en algunas ocasiones las indemnizaciones. ¿Por qué ocurre eso? Esa sensación no es una sensación errada, las estadísticas no mienten. Efectivamente, en tribunales los empleadores que son demandados la mayoría de veces pierden. Y por eso la tasa de conciliaciones, la tasa de acuerdos que llegan los empleadores con sus ex trabajadores demandantes es muy alta. Es muy alta porque los abogados de empresas ya se dieron cuenta de esto y se dan cuenta que es un riesgo, aun cuando se crea tener la razón legítimamente, es un riesgo llegar hasta el final del juicio porque las probabilidades de perder son muchas. Entonces se hace lo que se llama un control de daño, ¿no? Tratar de que por lo menos salga lo menos caro posible y tratar de negociar un buen acuerdo en la audiencia preparatoria. ¿Por qué razones ocurre esto? Y quiero transmitirle esto. Las estadísticas tampoco mienten, ¿eh? No son la mayoría de los trabajadores quienes demandan. La mayoría de las relaciones laborales terminan, digámoslo pacíficamente, sin necesidad de recurrir a tribunales, al momento de firmarse los finiquitos, ya sea en la inspección del trabajo o en las notarías. La mayoría de los trabajadores no demandan, se conforman con lo que el empleador ofrece. Muchos de ellos sí hacen reserva de derechos para demandar después, pero finalmente no llegan a demandar. Entonces, si uno empieza a mirar todos esos números, debería bajar un poquito la ansiedad. ¿Por qué creo que esto es importante que ustedes lo conversemos en esta jornada? Lo que ocurre es que la justicia laboral tuvo una reforma sustantiva, sumamente radical, toda una transformación de hace 12 años atrás, ¿ya? Y en esa reforma se estableció procedimientos mucho más concentrados, mucho más rápidos, ¿no? Según la ley, son procedimientos que no deberían durar más de 2 meses y medio, ¿ya? Procedimientos normales, los procedimientos moratorios 15, 20 días, porque se entiende que el conflicto laboral necesita una resolución rápida, muy eficaz, ¿ya? Entonces, esto de los antiguos juicios laborales que se eternizaban y que podían estar 2, 3, 4 años, pasó a la historia.
Ahora, es cierto, en algunas ciudades un poco más colapsadas, los plazos han ido aumentando paulatinamente. Entiendo que los colegas de Santiago que veo aquí conectados, como don Miguel Bruno, doña Brenda Pérez, a quien aprovecho saludar cordialmente, nos podrían tal vez ilustrar sobre cuáles son los plazos de las audiencias. Al menos acá en el sur de Chile todavía los tribunales están fijando audiencia preparatoria para 30 días después de presentar la demanda y la audiencia de juicio para 30 días más. O sea, efectivamente se están cumpliendo los plazos. Pero esta reforma, además de lo estructural, cambió porque lo que hizo fue establecer tribunales especializados en materia laboral. Este tipo de materias ya no están entregadas a jueces de competencia común, y en los tribunales que tienen jueces de competencia común, lo que se suele hacer es que hay uno de los jueces del tribunal se va especializando en laboral. Por lo tanto, estos son conflictos que han ido mejorando el estándar de discusión jurídica. Y esto ha traído, en materia de despidos, ha traído importantes cambios. La jurisprudencia de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones y de los juzgados del trabajo especializados han ido afinando ciertos criterios y ciertas pautas sobre cómo se debe proceder con el despido, cuándo y cómo, cuál es el estándar de justificación que tienen que tener las cartas de despido, y ese es un temazo, y lo voy a tratar de explicar de la manera más simple posible, que es cuando los empleadores llegan a los tribunales y dicen, pero si yo despedí, tenía razón para despedirlo, igual me condenaron. Casi, voy a lanzarme con una estadística que no la conozco, pero según experiencias, en percepción, la experiencia práctica que tengo en tribunales, me atrevo a decir que 3/4 partes de las causas los empleadores los pierden no porque no tengan la razón, sino porque su carta de despido quedó mal hecha. ¿Sí? Y los tribunales han ido, y la ley también, hay que decirlo, la ley en la reforma estableció ciertos estándares de precisión, de concreción, de fundamentación de las cartas de despido, que muchos empleadores, por supuesto, no se enteraron, digamos. ¿Ya? Mis amigos contadores, los encargados de recursos humanos en las empresas un poquito más grandes, tampoco se enteraron de estos cambios. Entonces se han enfrentado, ¿no?, a que la famosa carta tipo, ¿no?, la carta tipo de despido que uno usa para todo y le cambia la causal nomás, ya no sirve. Ya no sirve, ¿por qué? Voy a tratar de explicarlo de esta manera. Porque la carta de despido, en el fondo, es la primera aproximación al juicio. No sé si esto se entiende bien, voy a plantear de otra manera. O mejor dicho, es la primera defensa frente a un eventual juicio. La ley hoy día establece que en los juicios por despido injustificado, indebido o improcedente, quien tiene que acreditar los hechos que justifican el despido y que están en la carta es el empleador. O sea, el empleador tiene que acreditar que todo lo que dice en la carta de despido es verdad. Que los hechos que justificaron el despido son ciertos y ocurrieron de la forma como el empleador los relata. ¿Dónde los relata? En la carta de despido. Y agrega la ley que en el juicio no se permitirá que el empleador pruebe hechos que no hayan sido expresados en la carta. Entonces, ¿qué está ocurriendo en la práctica? Que cuando el empleador, el empresario, el microempresario llega donde un abogado y le dice, oye, mira, me demandaron, necesito que me defienda, lo primero que hace el abogado es pedir la carta de despido. Porque esa carta de despido está toda la defensa. Y si uno dijera, ya, pero ¿qué pasó? No, es que pasó esto, pero eso no está en la carta de despido, en el juicio no se lo van a aceptar como alegación. O sea, puede tener muy buenas razones para despedir, las mejores. Puede tener todos los fundamentos que usted quiera. Pero si no quedan bien escritos, bien reflejados y bien precisados en la carta de despido, su abogado en el juicio no va a poder alegarlos. Entonces usted se va a enfrentar a entrar a un tribunal, digámoslo, ya prácticamente derrotado. Entonces lo que le queda a su abogado es tratar de negociar el mejor acuerdo posible. Y eso es lo que los empleadores muchas veces se van frustrando. En la experiencia que he tenido yo con ellos acá en la región, por lo menos, les va provocando esta frustración. O sea, la famosa carta de despido, por ejemplo, por necesidad de la empresa, fundado en la reestructuración interna, si me permite hacer una analogía a nuestro suspendido fútbol, es un penal sin arquero. Porque no cumple ningún estándar de fundamentación, de explicación. Vamos a ir más atrás. En la carta de despido, el empleador tiene todas las posibilidades de decir lo que quiera. Hay que tener cuidado con lo que se dice, porque lo que se diga se tiene que probar después. ¿Y cuál es la función de esta carta de despido?
es comunicarle al trabajador cuáles son los hechos que dieron lugar a su despido o desvinculación. ¿Ya? El empleador le tiene que explicar de manera precisa y concreta, esas son las palabras que usa la ley, precisa y concreta, le tiene que explicar, etcétera, etcétera, y cuáles son los hechos que dan lugar a esa causal. La necesidad de empresa por sí solo no basta. Tendrá que explicar cuáles son las circunstancias de cambio en el mercado, o cuáles son los cambios en la productividad o en las ventas, en las necesidades económicas por las cuales se necesita reestructurar y por qué razón ese trabajador tiene que ser despedido. No sé si me explico. El estándar que los tribunales han ido imponiendo es ese. No bastan alegaciones genéricas. Mire, atendí a las actuales circunstancias económicas del país, me veo la necesidad de despedirlo. Esa carta no cumple ese estándar. ¿Ya? La carta debe ser precisa y concreta para ese trabajador. Entonces sabe que voy a eliminar el cargo. ¿Qué cargo? El suyo. Y solo el mío. ¿Sí? ¿Y por qué a mí me despide? O sea, hay 500 más, hay 100 más. En el caso de ustedes que son microempresarios, sé que no es la cantidad. ¿Por qué me va a despedir a mí? ¿Y por qué razón el despido mío permite satisfacer esa necesidad de la empresa? Y, ¿me explico? El trabajador tiene que tener la oportunidad de conocer esas razones. ¿Por qué razón? Porque con el nuevo proceso laboral, el trabajador lo que debe hacer en su demanda es atacar la carta de despido y decir, mire, la carta de despido dice hechos que no son verídicos. Eso no es cierto. No han bajado las ventas del empleador. No es cierto que yo tenga menos actividad. No es cierto que mi cargo haya sido eliminado porque una vez que me despidieron, contrataron a alguien más. Hay un montón de hipótesis, de situaciones que el trabajador tiene el derecho de conocer para poder determinar él, en su foro interno, si está o no de acuerdo con el despido. Por eso es que se le exige al empleador que lo explique, que lo explicite. ¿Ya? Y por eso se le prohíbe que se guarde las razones. No, mire, yo solamente dije que se eliminó su cargo. Y todas las razones posteriores las voy a explicar en el juicio. Eso no sirve, eso ya no se puede. Entonces, en el fondo, los empresarios que deberían estar pensando que cada despido es un eventual juicio. Aunque las estadísticas digan lo contrario, las estadísticas digan que la mayoría de los trabajadores no demanda, hay que pensar que cada carta de despido es un eventual juicio. Y que lo que yo diga en la carta de despido, en el fondo, va a ser mi futura contestación de la demanda. Va a determinar la defensa que yo pueda o no pueda hacer de mi caso posterior. ¿Okay? Quiero hacer una muy breve referencia a los 3 tipos de despidos que existen. Porque el estándar de justificación también cambia. No sé si ustedes lo tienen más o menos así estructurado. Están los despidos que se llaman despidos sancionatorios, ¿no? Donde en el fondo se le imputa al trabajador haber cometido una conducta de aquellas que son graves y que justifican ponerle término inmediato al contrato de despido, sin medio aviso, sin ingreso de horario de servicio, y que son las famosas causales del artículo 160. ¿Sí? Entre esas tenemos la falta de probidad, el incumplimiento de la obligación que impone el contrato de trabajo, conductas constitutivas de acoso sexual, de acoso laboral, las famosas vías de hecho, que en el fondo no es más que golpear, agredir a alguien dentro de la empresa, etc. ¿Ya? Ahí hay todo un catálogo de conductas graves que justifican que el empleador le ponga término inmediato al contrato de trabajo, ¿ya? Sin derecho a indemnización. Bueno, si estamos en alguna de esas hipótesis, lo que ha dicho los tribunales, y con toda razón, es usted le está imputando al trabajador un acto grave, culpable, él es culpable de su propio despido, y por lo tanto usted debe explicar en su carta precisamente cuáles son los hechos que le imputa. ¿Qué fue lo que hizo? Permítame graficarlo de una forma didáctica. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Son las preguntas que debería responder una carta de despido. De forma, no tiene para qué ser una carta de despido de 20 páginas. He visto cartas de despido largas, de 5, 6, 7 páginas en casos bastante extremos, pero puede ser de 2 párrafos, pero tiene que ser preciso y concreto. ¿Quién, cuándo, dónde y cómo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Sí? Ese debe ser el estándar de precisión fáctica que se llama, de los hechos que van a dar lugar a que la causal sea esta u esta otra. Entonces, si usted dice, mire, usted incumplió su contrato de trabajo porque su obligación es
hacer caja todos los días, y resulta que usted lleva 4 días sin hacer la caja, y por lo tanto yo no sé cuánto vendo, ¿se fijan? Bueno, eso usted podría considerar como microempresario del sector comercio, que es una obligación que está en el contrato de trabajo y que el trabajador no cumplió. Bueno, usted va a tener que explicar en su carta de despido y decir, por lo tanto, la despido por esta causal conforme a estos hechos. Y eso es lo que tiene que pasar en el juicio. ¿Me explico? Si esos hechos usted no los prueba, entonces usted se expone a que el tribunal lo condena a pagar todas las indemnizaciones legales, el mes de aviso, los años de servicio, y con un recargo de un 80%. En casos muy excepcionales, muy pocas veces lo he visto, puede llegar a 100% recargo. Después están las causales del famoso artículo 159, que es importante para lo que vamos a hablar después sobre la ley de protección del empleo, que son las causales, digámoslo, sin culpa. ¿Ya? Son causales que no son culpa ni del empleador ni del trabajador. Son causales objetivas. Por ejemplo, el vencimiento del plazo. Lo contraté por 3 meses, vencí los 3 meses. Entonces yo tengo que notificarle, ¿sabe qué? Su contrato termina por vencimiento del plazo. El estándar de justificación ahí es bastante más simple, ¿no? No hay un hecho que yo le esté imputando, no hay ninguna culpa del trabajador, es simplemente nosotros dijimos que íbamos a trabajar juntos por 3 meses y se cumplieron 3 meses. Hay otras causales que son un poco más, en ese mismo 159 están otras, la renuncia del trabajador, el mutuo acuerdo, ¿ya? Que esos no tienen despido. Pero por ejemplo está el famoso término por obra faena. O sea, si el contrato que yo tenía con usted tal vez no era a plazo, pero si es por cumplir una determinada obra faena, asfaltar un pedazo de carretera de aquí hasta acá, para ser súper didáctico, bueno, tendré que explicar, pues. El contrato tenía esta duración establecida con esta obra particular, y usted terminó la obra, se terminó el contrato. ¿Sí? Y hay que explicarlo, hay que explicarlo. Y por último, están las causales del 161, que son básicamente necesidad de la empresa y el desahucio, donde no hay ninguna culpa de nadie tampoco, digamos. No es que el trabajador haya hecho algo malo y por esa razón se le despide. Tampoco es que haya habido un hecho que dé lugar al término y sin derecho a indemnización. Es cuando, por razones externas, ajenas a la voluntad del empleador, el empleador se ve obligado, necesitado de terminar el contrato de trabajo. Cambios de mercado, bajan las ventas, pandemia. ¿No? Acercándonos un poco a lo que vamos a hablar hacia el final, que es la ley de protección del empleo. ¿Sí? En estos casos, obviamente, como la ley del derecho al trabajo es una ley protectora del contratante más débil, que es el trabajador, eso nunca hay que olvidarlo, ¿no? El derecho al trabajo nace para proteger al trabajador y se le imponen cargas al empleador que debe cumplir. Este tipo de despidos dan lugar al pago de las indemnizaciones legales. Si el despido, en este caso, el tribunal estima que no fue justificado, el incremento no va a ser de un 80%, va a ser de un 30%. ¿Ya? Ese es un súper resumen. ¿Sí? Pero en todos estos, si ustedes se fijan, yo debo preocuparme de que en la carta de despido establecer los hechos que justifican que yo tome cierta decisión de ponerle término al contrato. Y lo más importante en el artículo 160, en las causales del artículo 160, es tener presente que el despido sanción es una manifestación del empleador que la ley le da a los empleadores, a los empresarios, que no tienen ningún otro particular en Chile. Ningún particular en Chile que tenga el poder de sancionar a otro particular. La sanción, por definición, la ejerce el Estado, a través de sus órganos policiales, de los tribunales del crimen, de servicios de impuestos internos, bien lo saben ustedes, ¿no? La propia División del Trabajo. Ellos imponen sanciones. El Estado le impone a los particulares que cometen infracciones legales, ¿ya? Que incumplen sus obligaciones, le impone sanciones. Bueno, y entre los particulares, ¿qué tenemos? Tenemos contratos, tenemos relaciones consensuales, por las cuales podemos terminar el contrato, podemos dejar de pagar una factura, pero no podemos sancionar. En el derecho al trabajo eso sí está permitido. Al empleador que se le imponen todas estas cargas, como es el que dirige la empresa, es el que arriesga el capital, es el dueño de la empresa, la ley le reconoce un poder sobre sus trabajadores. Una relación de subordinación y dependencia. Ustedes han escuchado esa frase, ¿cierto? Bueno, esa subordinación implica que el empleador puede amonestar, si tiene reglamento interno puede aplicar multas en algunos casos, y finalmente la sanción más extrema del derecho al trabajo es el despido. Es la manifestación de una facultad unilateral del empleador. Él puede poner el término del contrato cuando quiera,
invocando las causales. Por esa razón, si la causal y la carta de despido están mal hechas, la ley establece estos incrementos. 30% en el caso de necesidad de empresa, 50% en el caso de estas causales objetivas, pero que no son de culpa de nadie, digamos, vencimiento del plazo. Si está mal invocado, si usted tiene un contrato a plazo fijo, condenarán a pagar un incremento de un 50%. Aun cuando usted haya tenido una buena intención, usted se equivocó, confundió, bueno, eso así está establecido. ¿Por qué? Porque está en protección del trabajo. Y por supuesto, si usted a un trabajador le imputa una conducta grave, y lo hace en forma equivocada, infundada, o no puede probar que lo que dijo ocurrió efectivamente, el incremento va a llegar a un 80%. No nos vamos a meter por ahora en esta charla para nada con el tema de las vulneraciones de derechos fundamentales, el famoso despido discriminatorio y otras figuras que son mucho más complejas, ¿sí? Eso nos daría para otro tema mucho más complejo. En este escenario, entonces, efectivamente teníamos una contingencia. La pandemia ha producido efectos económicos devastadores, lo hemos visto y ustedes están todos al corriente, y especialmente en el mundo de la MIPE, de la micro y la pequeña empresa. ¿Sí? O sea, la gente está saliendo menos, en algunos lugares diremos no ha dejado salir como quisiéramos, porque ya vimos que en algunos lados los brotes han sido grandes, pero la gente está saliendo menos, está comprando menos, está teniendo menos actividad, tiene limitaciones para ir a trabajar, los empleadores también tienen limitaciones para ejercer sus actividades con normalidad, los transportes están funcionando en general, transporte de carga me refiero, pero no el transporte pasajero, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hacer toda una lista de condiciones que están afectando a la economía en su conjunto. Y por supuesto está afectando las ventas y están afectando la actividad empresarial en general. Por lo tanto, lo que ocurrió fue que cuando esto se desata, se constata un problema mayor. Y es que las primeras medidas sanitarias dispuestas por la autoridad establecieron prohibiciones de funcionar para algunas actividades, restaurantes, cine, gimnasios, etcétera, y limitaciones y restricciones para otros. Además, se hizo de forma bastante evidente algo que tal vez no estaba tan internalizado en las empresas, que es la obligación legal que tienen los empleadores de proteger la salud de sus trabajadores. Claro, contra riesgos profesionales, accidentes del trabajo, pero a esto se sumó como riesgo ocupacional la pandemia. O sea, si yo tengo un vendedor, voy a volver al ejemplo del pequeño comercio, que atiende público en el mesón, se vuelve un riesgo del trabajo el hecho de contagiarse por atender público, ¿cierto? Por lo tanto, a los empresarios se les comenzó a imponer cargas de protección de sus trabajadores que no estaban dimensionadas en situaciones de normalidad, que imponen riesgos, imponen costos, ¿sí? Entonces, algunos empleadores tuvieron que empezar a reordenar turnos, por ejemplo, a atender menos horas, sumémoslo por supuesto el tema del toque queda, las cuarentenas dinámicas, etc. Y en este escenario se produjo una tremenda discusión. ¿Qué ocurre cuando el trabajador o el empleador, cualquiera de los dos, se encuentra en una situación, por ejemplo, en una comuna en cuarentena? Uno de los dos no puede mover, que Temuco estuvo en cuarentena, en Valdivia todavía no lo hemos estado. Bueno, si un trabajador vivía en Valdivia, pero su faena se encontraba en Temuco, la empresa tenía prohibición de funcionar, por ejemplo, el trabajador no iba a poder desplazarse para ir a trabajar. Y no es culpa de él. No estamos en una situación de ausencia injustificada. El trabajador no puede prestar servicios porque el empleador no puede funcionar. El empleador, por su parte, no está incumpliendo su obligación de otorgar el trabajo convenido porque hay una orden de una autoridad que le impide trabajar. Entonces, estamos ante dos partes en que ninguna de las dos es responsable. Se discutió mucho si esto caía dentro de la famosa causal del caso fortuito fuerza mayor. La Inspección del Trabajo, en un polémico dictamen que no voy a meterme ahora en la polémica de esa discusión, pero la Inspección del Trabajo se pegó un ajuste, no voy a decir un giro, porque no fue propiamente un giro, pero se pegó un pequeño ajuste a criterios anteriores. Y dijo, ¿sabe qué? Esto sí podría tal vez a lo mejor ser caso de fuerza mayor, pero lo tienen que resolver los tribunales. Y esa respuesta, por supuesto, que a los empresarios, microempresarios, grandes empresarios, a todos los empresarios, no les satisface.
Porque los empresarios necesitan certezas, necesitan seguridad. Bueno, ¿es o no es? Porque si yo despido a la gente por caso de fuerza mayor, y después tengo que ir a un tribunal para que tome la decisión, y si el tribunal me va a condenar a pagar todas las indemnizaciones, con una caja que no tengo, incrementadas en un 50%. ¿Sí? Entonces yo necesito, y es una labores de la División del Trabajo, es dar pautas sobre correcta interpretación de las normas laborales, más allá de lo que efectivamente siempre sujeta a revisión de tribunales, pero por lo menos den una pauta, den un dictamen que me diga si es que lo que voy a hacer está es sostenible, digamos, o si estoy equivocado. La División del Trabajo dijo que sí podría ser, y si podría ser así, podía dar lugar al despido, pero también inventó una teoría nueva que antes no la había levantado, y es, pero también podríamos evitar el despido. Con motivo de este caso fue de fuerza mayor, usted lo que puede hacer es, como usted no puede prestar el servicio, bueno, la relación laboral se suspende. La ley no lo dice. Esta fue una interpretación de la División del Trabajo. La relación laboral se suspende, si el trabajador no va a prestar servicio, el empleador no tiene obligación de pagar remuneraciones. Y resolvemos el problema. Entonces, usted tenía dos opciones. Acogerse a esta tesis de la División del Trabajo y decir, si usted no viene a trabajar, no le pago. Y la División del Trabajo me ampara. Y no lo despido. Opción 2, como es caso fortuito, voy a despedirlo, sin pago, sin indemnizaciones. Y me expongo a la demanda. Frente a ese tema, se ingresa al Congreso a discusión esta famosa Ley de Protección al Empleo, que además en su difusión ha sido confusa, pero hay que recordar el fundamento. ¿Por qué digo que ha sido confusa? Porque cuando uno lee las noticias, ve lo que pasó, es inevitable que saquemos el tema sin consulta a colación, ¿no? Cuando uno dice, mire, el empleador tanto se acogió a la Ley de Protección al Empleo, técnicamente eso es un grado de error. La Ley de Protección al Empleo no se hizo para que los empresarios se acogieran a ella. La Ley de Protección al Empleo, según fue anunciado en el mensaje presidencial y también como fue difundido por la ministra Ramos, que después cuando salió la ley cambió un poco su discurso, pero en ese minuto lo decía, era una ley que tenía por objeto evitar los despidos. En esta incerteza, ante una pandemia que no habíamos enfrentado, que estaba teniendo consecuencias productivas y funcionales de movilidad que nunca habíamos dimensionado, tan masivas, entonces se dijo, mire, la verdad es que es un riesgo, no queremos que se produzcan despidos por casos fortuitos y no queremos que esto después se judicialice y que los empresarios terminen condenados. Entonces, para evitar esto, vamos a construir una solución. Y la solución es que, para evitar que usted despida, vamos a crear una norma especial, porque como la ley no lo decía antes, o sea, la interpretación de la División de Trabajo no se basaba en un texto legal, debidamente fundamentado en mi opinión, del Código de Trabajo, se basaba en una norma del Código Civil. Vamos a crear una norma en el Código del Trabajo, no en el Código del Trabajo, en la legislación laboral, que nos va a permitir hacer algo que hasta ahora pareciera ser que no se sabe, que no se puede hacer, ¿ya? Y que hay discusión. Vamos a zanjar la discusión con una ley discutida en el Congreso. Vamos a permitir que se suspenda la relación laboral o que se reduzca la jornada, ¿ya? Y lo vamos a hacer con tres hipótesis. Una suspensión que opera de pleno derecho, dice la ley, en mi opinión equivocadamente, porque no opera de pleno derecho, debería operar de pleno derecho, pero no lo hace. O mejor dicho, una suspensión por un acto de autoridad que ustedes habrán escuchado. Tenemos la suspensión de común acuerdo, que es cuando no procede la otra, y tenemos el pacto de reducción de jornada. Y el objeto de la ley entonces es proteger a este trabajador para que no sea despedido, pueda conservar su fuente de trabajo y pueda acceder a los beneficios de la ley de cesantía aun cuando no esté cesante. Porque la ley de cesantía exige, la ley general, la permanente, digamos, exige que el trabajador pierda su trabajo. Bueno, si no ha perdido su trabajo, entonces no debería tener derecho a estos beneficios. A acceder a este fondo de cesantía que está guardado en su cuenta individual y poder financiar algunos meses, en proporciones que son decrecientes, financiar su periodo donde se va a ir privado de ingresos. Entonces le dijo, mire, el empleador en estas situaciones de crisis no está en condiciones de pagar remuneraciones si es que no está pudiendo producir, si no está pudiendo vender. Por lo tanto, le vamos a permitir al empleador que esta relación laboral se suspenda. Él no está obligado a pagar remuneraciones, solo las cotizaciones previsionales, por un montón de razones que ahora no tengo tiempo de poder explicarlos, y
al trabajador le vamos a permitir que no preste servicios, que no se vea expuesto a que lo despidan por ausencia injustificada. ¿Por qué? Porque está justificado. Su ausencia es justificada. Entonces, le vamos a permitir a ambas partes que se produzca este efecto. Y que para que el trabajador no pierda, no se quede sin ingresos, le vamos a permitir acceder a estos beneficios de la ley de seguro social, ¿sí? Que son decrecientes porque teníamos la secreta esperanza, y ya sabemos ahora que no fue así, de que esto podía ser algo de carácter temporal y cortoplacista. Ya vimos que los meses iniciales que fueron estimados se nos están alargando más de lo que hubiésemos querido, ¿ya? Entonces tenemos 3 tipos de suspensiones, y con esto ya voy terminando, para que después podamos comenzar el diálogo y las preguntas. La primera suspensión es la más radical, es la que se produce cuando la autoridad pública, la autoridad sanitaria, el gobierno central, establezca una norma, un imperativo, una obligación que me impida de manera total y absoluta funcionar. Pero no, y tengan cuidado con esto, porque la redacción de la norma efectivamente puede dar lugares a confusiones. Lo que dice la norma es que impida la prestación de los servicios. Y hay algunos que han interpretado que se refiere a la prestación de los servicios del empresario. Pero si uno la analiza un poco más, se va a dar cuenta que a lo que se refiere a la prestación de servicios del trabajador. Me explico. ¿Qué pasó al principio? Empresas que estaban en zonas de cuarentena, que no tenían prohibición general de funcionar, porque, como dije, hay actividades que están con prohibición total de funcionar en todo Chile. Restaurantes, cines, gimnasios, etc. Pero hay otras que se vieron impedidas de funcionar porque estaban en zona de cuarentena, ¿ya? El comercio no esencial, por poner un ejemplo. El comercio no esencial no tiene una prohibición completa, general, absoluta de funcionar, ¿ya? Pero en zonas de cuarentena sí. Entonces, ese comercio no esencial no puede prestar servicio. Entonces, claro, todos los trabajadores de ese comercio, 2, 3, 4, 5, los que sean, no pueden llegar a su lugar de trabajo a prestar servicio, ¿ya? En zonas de cuarentena. Pero los trabajadores, esto pasa mucho en Santiago, acá en la región de Los Ríos nosotros tenemos comunas más grandes, no sé si más grandes, pero tenemos una ciudad por comuna. Entonces, en el caso de Valdivia, claro, o Temuco, voy a usar el ejemplo de Temuco. En Temuco, una ciudad, una comuna, ¿ya? Por lo tanto, si la empresa queda en Temuco y el trabajador vive en Temuco, ambos están en cuarentena. Pero en Santiago no pasaba eso. En Santiago ustedes podían tener una constructora en una zona de cuarentena y el trabajador vivir, como suele ocurrir, muchas comunas de distancia de ahí, ¿no? Grandes. Y claro, las famosas cuarentenas dinámicas se fueron desplazando. Partieron en Santiago Oriente y se fueron desplazando hacia sectores más populares. Entonces, cuando se levantó la cuarentena en Santiago Oriente, ahora ya no, digamos, pero cuando se levantó la cuarentena en Oriente, las empresas dijeron, bueno, voy a poder empezar a trabajar, a producir a hacer mis obras de construcción, a abrir mi comercio. Pero es que en ese momento los trabajadores son los que estaban en cuarentena. De ahí nos dimos cuenta de que la ley no se refería a la prohibición de funcionar de los empresarios, sino que a la prohibición del trabajador de prestar sus servicios al empleador, ¿ya? Y se generaron varios problemas prácticos que ahora no hay ninguna posibilidad de que los podamos detallar, digamos. Un montón, varios, ¿no? Porque estaba esta suspensión de acto de autoridad y había una forma de activar el beneficio. Y era que el empleador tenía que enviar una solicitud a la AFC, a la Administradora de Fondos de Santuya, informando que está en una situación, ¿ya? Por eso les digo que no es de derecho, ¿ya? Hay que presentar una solicitud y decir, mire, acá está mi nómina de trabajadores, tengo prohibición absoluta de funcionar, acójanlos a la ley. Y esto es un acto unilateral porque no había voluntad del trabajador, no había un acuerdo. Se producía por el solo hecho de la orden de la autoridad. Pero había otro enorme, mayoritario grupo de empleadores que no estaban en esta hipótesis, que no es que tuviesen prohibición de funcionar, pero estaban seriamente afectados, ¿no? Sus actividades habían disminuido mucho y estaban en serios problemas y necesitaban tener una alternativa de solución. Ahí surge la suspensión del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, por un pacto de suspensión. Mire, yo necesito protegerlo a usted. Usted no quiere salir de su casa, tenemos que seguir la recomendación de quédate en tu casa, ¿ya? Venir a trabajar presencialmente lo expone a riesgos. Yo no tengo las condiciones de salud o las medidas de protección para poder
protegerlo, entonces yo necesito que en vez de que trabajar 2 personas por turno, trabaje una persona por turno. Y para esto necesito suspender el contrato de algunas. Entonces, se le da la posibilidad al empleador y a los trabajadores de acordar, de firmar un pacto, que va a producir el mismo efecto que la suspensión de la autoridad, por acto de autoridad, pero esta vez de común acuerdo. Claro, no está sujeta al cambio de autoridad, por lo tanto ese pacto se puede dejar sin efecto, ese pacto se puede extender, etc. ¿Ok? Y finalmente estaban los casos de empleadores que también estaban afectados, que necesitaban seguir funcionando, pero que tenían que tener también una alternativa, una salida intermedia, que son los famosos pactos de reducción de jornada, que no podía exceder más del 50% la jornada. Podía ser rebajar un 25%, un 15%, con una rebaja proporcional en los ingresos del trabajador, que se suplementaban con los beneficios de la ley del seguro social. Esas son básicamente las 3 modalidades que establece la ley para evitar, y quiero reiterar, para evitar que el empleador se vea obligado a recurrir a estas causales de término a la decisión más radical, que es ponerle término a la relación laboral, con todo lo que eso implica para el empleador, en términos de costo, pero además en términos de pérdida de talento, por supuesto todo lo que implica también para el trabajador, que es perder su fuente laboral, su fuente de ingreso. Recordemos que la enorme mayoría de los chilenos, los 90% de los trabajadores chilenos, son trabajadores que subsisten con esa fuente de ingreso que es la única, normalmente. ¿Ya? Entonces, había que encontrar esta solución, la solución parte de este tipo. ¿Qué ocurre ahora? Un último, ya me estoy pasando la hora, casi la hora, ¿cierto, profesora? Pequeño cambio. Y aquí hay algunos aspectos que a mí me interesaría precisar. Cuando está vigente la suspensión de la relación laboral, se dice en la ley, con la ley corta, se trató de arreglarla, pero yo que no sé si la hicieron también, que no se va a poder despedir, ¿ya? Salvo por necesidad de la empresa y salvo por las causales del 159 del 1 al 5. Del 1 al 5 implican vencimiento del plazo, el término del contrato por faena, y implican otras, mutuo acuerdo, renuncia. Si el trabajador quiere renunciar, no hay ningún problema en hacerlo. Yo creo que hay un problema, ¿ya? Porque, en mi opinión, si uno vuelve a leer el articulado completo con todos los incisos, la suspensión del contrato de trabajo produce también la suspensión del plazo y de la hora de faena. Por lo tanto, no debería poder despedirse porque la obra de faena no ha terminado y el plazo no se ha cumplido. El plazo pactado inicialmente por empleador con trabajador, 3 meses, por ejemplo, se entiende suspendido. Debería entenderse suspendido. Entonces, si usted despide, o sea, si los 3 meses se cumplen en medio de la suspensión, en mi opinión el plazo no se ha cumplido, el plazo se suspendió, se prorrogó. Entonces, la ley creo que cuando vino a arreglarla la embarró más, en mi opinión, en ese aspecto. Porque efectivamente, lo que usted podría hacer, en el caso de necesidad de empresa, efectivamente hay trabajadores que pueden verse afectados por la autoridad. Vuelvo al ejemplo santiaguino, porque lamentablemente, muchachos, lo tenemos asumido todos quienes vivimos en esta zona del país, ¿cierto? Los legisladores legislan pensando en Santiago. Entonces dijeron, mire, acto de autoridad, cuarentena, el trabajador no puede llegar porque está en una comuna distinta, pero hay otros trabajadores que sí podrían llegar porque no están en comunas con cuarentena. Entonces lo que dice la ley es, mientras dure el acto de autoridad, usted no puede despedir a ellos, pero sí puede despedir por necesidad de la empresa a los trabajadores que no están afectos al acto de autoridad. Es decir, aquellos que no se suspendió su contrato de trabajo. Y por lo tanto usted decía, ¿sabe qué? Aún así mis ventas siguen bajas, tengo un problema de caja, voy a despedir entonces a este grupo de trabajadores por necesidad de la empresa y a estos otros los voy a suspender. O sea, van a estar protegidos por la suspensión. Pero a estos otros no. Hay otro grupo de trabajadores que podrían no estar acogidos a la ley de protección de empleo, por ejemplo, porque no son cotizantes de la AFC. Son trabajadores más antiguos que cuando se comenzó a regir el seguro de cesantía, los más antiguos no estaban obligados a cotizar ahí, salvo que ellos expresamente lo aceptaran. Y algunos trabajadores, no pocos, le optaron por no acogerse a la ley. Entonces, si no tienen fondo de seguro de cesantía, no se les puede suspender el contrato de trabajo. Ahí se genera otro problema más. ¿Qué ocurre con esos trabajadores? Deben seguir trabajando, pero si hay un mandato de la autoridad no pueden seguir trabajando. Bueno, ¿quién paga esas remuneraciones? ¿El empleador?
ese problema no fue resuelto, ¿ya? La solución es compleja, digamos. Bueno, en esos casos hay empleadores que han decidido diciendo, bueno, si no se le aplica la ley de protección del empleo, los voy a despedir por necesidad de la empresa. ¿Ah? Que es el consejo que yo daría, porque tratar de despedir hoy día por caso de fuerza mayor es imposible, porque esta ley de protección del empleo tiene una norma especial, expresa, que dice que esta causal en particular no es procedente de invocarse en situación de pandemia. Profesor Toledo, fue un resumen express, flash, es una ley compleja, muy, muy compleja, con un montón de detallitos y dudas. Espero haber hecho una mirada panorámica que permita a nuestros espectadores adquirir algunas claridades más, pero lamento desilusionarlos porque entre los operadores del derecho del trabajo, abogados, jueces, empleadores, contadores, etcétera, incluyendo la autoridad del derecho del trabajo, todavía hay muchos temas que no están claros cómo los vamos a resolver, porque claro, insisto, estamos tratando de arreglar un problema en medio de una contingencia. Eso significa que la ley no se pudo analizar con mucho cuidado, hubo que sacarla rápido, y estamos con el lamentable dicho, el contigo aprendo, ¿no? Se levanta un problema y hay que ver cómo lo resolvemos, ¿no? Con la mejor de las intenciones y con las herramientas que tenemos. Espero haber sido de alguna ayuda y ojalá que a través de las preguntas pueda resolver más inquietudes que puedan ustedes tener. Fue un agrado, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, abogado Alejandro Durán. En realidad el agrado es nuestro por la claridad con la que siempre expone cuestiones complejas, ¿no? Sobre todo cuando tenemos técnica legislativa deficiente, obtener de alguien una exposición tan clara y precisa es un mérito especial, así que le agradecemos nosotros por ello. Tenemos varias preguntas, vamos a partir por unas que son más bien generales, de término de relación laboral, para luego centrarnos en cuestiones que son relativas a la protección del empleo. Entonces, nos pregunta Clara, cuando hay un contrato a plazo fijo, ¿igual se debe dar aviso al trabajador o se da por entendido al momento de hacer el contrato? Esa fue una pregunta que se discutió mucho tiempo. Hay que dar aviso. Sí, ahora sí hay que dar aviso. La ley explica que cuando uno invoca una causal de despido, siempre debe haber una carta de despido, ¿ya? Una carta de notificación, sino que una carta de aviso. Por razones, no solamente por razones legales, yo, aunque no estuviese en la ley, lo aconsejaría, pero de forma ferviente. A cualquiera de mis clientes siempre se los voy a decir. Yo creo que sí, yo creo que hoy día es mandato legal mandar la carta de despido. Pero además, antes de que se modificaran un par de reglas que llevan a esta conclusión, yo creo que siempre era prudente hacerlo. Porque, efectivamente, lo voy a explicar lo más simple posible en la práctica. Usted decía, mire, el contrato terminó, el plazo venció ayer. Bueno, al día siguiente, si el trabajador nadie le dice nada, se presenta a trabajar. Ingresa a la empresa, pone un pie en la empresa, marcó tarjeta, ese contrato se convirtió en indefinido. Y después usted dice, no, pues si es que yo no lo hizo sin mi consentimiento. Usted es el dueño de la empresa, usted permite el ingreso, sí. Comenzó a trabajar, agarró un lápiz, ¿no? Se sentó en la silla, agarró un lápiz. No alcanzó a escribir nada, no importa. Está a disposición del empleador, comenzó su jornada de trabajo. Un minuto de jornada de trabajo y convirtió el contrato en indefinido. Entonces, el consejo ahí es siempre enviar la carta de despido informando que el contrato va a terminar en la fecha correspondiente. Puede ser con anticipación, puede ser el mismo día, pero mi consejo hoy día es hágalo sí o sí, porque si no va a tener que dar muchas explicaciones después si el contrato se convirtió o no en indefinido y si hubo una renovación tácita. Muchas gracias, don Marcelo Torrejón. Respecto a la demanda por despido injustificado de contrato a plazo, ¿correspondería dar lugar a acumular una indemnización más la sanción de la indemnización por aviso previo? También ha sido un tema discutido. Cuando el empleador estableció un plazo, por ejemplo, digamos un año, y pone término al contrato antes del año, antes de producirse el vencimiento del plazo, se ha sostenido cada vez de manera un poquito más creciente, al principio eran más tímidos los tribunales, pero cada vez más creciente, de que se debe pagar todo el plazo, ¿ya? Hasta que venza el plazo originalmente pactado. Es complejo cuando el contrato estaba a plazo fijo y el empleador despide por una causal distinta. Por ejemplo, contrato a plazo fijo por un año y a los 2 meses el empleador lo despide por inasistencia injustificada. Faltó 2 lunes al mes. Luego el trabajador
demanda y en el juicio acredita que uno de esos días no estaba injustificado porque le avisó al jefe que tenía un problema y avisó, y en realidad sí tenía una razón para faltar porque tuvo un accidente de tránsito, por ejemplo, y quedó inconsciente y cuando despertó recién avisó y eso fue al día siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no estoy inventando, son cosas que se ven en los tribunales. O en otro caso, estuvo preso, ya, esa es otra discusión más interesante. Estuvo preso, bueno, está justificado su ausencia del trabajo, eso ha dicho la Corte Suprema, digamos. El hecho de estar preso es una razón que inhabilita para ir a trabajar, no puede ir a trabajar aunque quiera. Bueno, el empleador despide por ese causal y todavía le queda plazo. En esos casos también los tribunales le han concedido a los trabajadores no una indemnización, sino que en el fondo el pago de los meses que se habían pactado que iban a ser ingresos asegurados para ese trabajador. Asegurado en la medida en que él no incumpliera su contrato. Entonces, no es tan sencilla la respuesta que plantea la pregunta. Don Marcelo Torrejón, me parece que fue el que la hizo, pero no otro tipo de indemnizaciones, salvo, ya estamos entrando a otra área, que el trabajador haya sido despedido con violación de derechos fundamentales y pueda invocar después un daño moral porque el empleador lo deshonró y lo insultó y lo humilló frente a toda la empresa antes de despedirlo. Bueno, ahí estamos hablando de otra dimensión, entiendo que no estamos saliendo de la pregunta. Entiendo. Otra pregunta de Marcelo Torrejón. Si el empleador no se acoge a la ley de protección del empleo, ni tampoco cumple con pagar la remuneración pactada, ¿podría el trabajador invocar un autodespido? Buena pregunta, Marcelo. Pero quiero hacerle un ajuste. El empleador no se puede acoger a la ley de protección del empleo. Ese es el problema, digámoslo, comunicacional que ha tenido el gobierno. Los empleadores no se acogen a la ley de protección del empleo. El acto de autoridad los afecta o no los afecta, porque opera de pleno derecho. Porque después está la otra hipótesis, que es que no es que el empleador se acoja, el empleador pacta con los trabajadores su suspensión, ¿sí? Entonces, pues hay que tener cuidado. Ahora, cuando el empleador no se ha visto afectado por suspensión, por acto de autoridad, y el empleador no tiene un pacto con sus trabajadores, está obligado a seguir prestando a pagar las remuneraciones. Es tan sencillo como eso. Más allá de lo que dijo el polémico dictamen de la División de Trabajo, que fue criticado por profesores de todas las tendencias conocidas, digamos, creo que lo único que no leí criticarlo fue a mi querido compañero de universidad, don Claudio Palavecino, pero sospecho que si lo busco voy a encontrar algo que haya escrito Claudio sobre eso, porque es un hombre muy prolífico en estas materias. Yo creo que en ese caso efectivamente no hay una justificación para dejar de pagar remuneraciones si es que el trabajador no ha faltado a su trabajo por causa que le sea imputable. Hay un cuento ahí con la teoría del riesgo, con la genuinidad de la relación laboral, y en el fondo es de este riesgo que estamos pasando, ¿quién debe soportarlo? ¿El trabajador, que es la parte más débil, o el empleador, que a veces es un microempresario, como muchos de ustedes? Pero aún así, la ley asume que el empleador siempre tiene mejores condiciones para soportar los riesgos que el trabajador. Porque además es el riesgo de todo empresario. Es el riesgo, así como puede ser la pandemia, el día de mañana puede ser un terremoto, el día de mañana puede ser una baja de precio, hizo una inversión, compró algo en dólares, se produjo un problema en el tipo de cambio por razones que son externas al país, digamos. Bueno, ese riesgo es propio del empresario. Es parte de la esencia de ser empresario y correr riesgo. Entonces, si el empresario y el trabajador no están afectos a la suspensión del empleo, entonces la relación laboral debe mantenerse, y si no puede prestar servicio el trabajador, yo creo que la conclusión correcta es que el empleador va a estar obligado a prestarlo a remunerar. Por eso es que podría eventualmente el empleador tener una justificación para despedir. Si dice, mire, estoy tan afectado, estoy obligado a pagar remuneraciones y la verdad es que no tengo actividad, no tengo trabajo que otorgarle, no tengo ingresos para poder mantener esta estructura de remuneraciones, me veo la necesidad entonces de despedir. Yo creo que efectivamente esa es una hipótesis legítima de despido por necesidades de la empresa. El problema de eso es que va a tener que pagar las indemnizaciones correspondientes. No puede el trabajador irse despedidos, además, sin ningún tipo de cobertura para su periodo de cesantía, porque ese es el sentido de las indemnizaciones legales por despido por necesidad de empresa. Pregunta de WorkPC. ¿Qué pasa cuando a un trabajador al que se le suspendió el contrato laboral
no tiene fondos en su fondo de cesantía individual. ¿Quién y cómo se pagará desde el momento en que se acabe su fondo y cómo se debe proceder? Ya. A ver, estamos asumiendo que cuando se produjo la suspensión el trabajador tenía fondos. Pocos, algunos, muchos, pero tenía fondos. Y durante el tiempo que ha durado la suspensión se le acaban. Esa es la hipótesis. Pues el trabajador nunca tuvo fondos, porque no está afiliado al Seguro de Cesantía, no puede haber suspensión. La suspensión requiere que el trabajador esté afiliado al Seguro de Cesantía. Y por tanto que tenga una cuenta individual a la cual acogerse, que pueda percibir los beneficios. Si el trabajador no puede percibir los beneficios porque no los cumple, entonces no hay suspensión. ¿Ya? Esta es una vuelta media compleja que ha generado muchas dudas en muchos empresarios. Es una pregunta recurrente. Ahora bien, si el trabajador estaba adscrito o afiliado al Seguro de Cesantía, tenía fondos y al poco andar, porque tenía pocos fondos, se le acaban, lo que dice la ley es que se le va a pagar con el fondo solidario que establece la propia ley de Seguro de Cesantía. En el fondo, un fondo solidario financiado por el Estado. ¿Qué se debe hacer? Se refiere la pregunta, no sé si a lo práctico. A lo práctico nada. El empleador lo que tiene que hacer cuando se ve afectado por la suspensión, por ejemplo, por acto de autoridad, el empleador debe hacer una declaración jurada simple ante el Seguro de Cesantía y debe remitir los antecedentes para que el Seguro de Cesantía comience a pagar, al principio. De ahí para adelante, mientras dura la suspensión, es el Seguro de Cesantía quien administra estos fondos y el que le va pagando los beneficios al trabajador. Y cuando se le acaben al trabajador, el Seguro de Cesantía va a tener que sacar plata del fondo solidario. ¿Me explico? El empleador no debería hacer nada. El empleador simplemente pone los antecedentes a disposición del Seguro de Cesantía para que éste lo pague. Cuando es pacto, es muy parecido, con la diferencia que la declaración jurada ya no la hace solo el empleador, sino que la hacen empleador y trabajador en conjunto. Y le comunican a la AFC, al administrador de fondos de cesantía, le comunican que han decidido los dos, ahí sí, acogerse a los beneficios de esta ley. Y funciona de la misma manera que la anterior. ¿Sí? Se mandan los antecedentes, la nómina, el empleador manda la nómina de todos sus trabajadores adscritos a este pacto, y remite los antecedentes necesarios para que el Seguro de Cesantía pueda calcular cuántas son las remuneraciones mensuales y cómo, etc. Esa es la forma práctica que funciona. Muy bien. Pregunta de Vanessa Rojas. ¿Es factible dar el aviso de despido por necesidades de la empresa mientras el trabajador está activo, pero que en los 30 días siguientes esté en suspensión por acuerdo? A ver, no debería, la hipótesis que plantea Vanessa no debería funcionar. Me explico. Porque si yo para aplicar al resto, el despido por necesidad de la empresa, el primer mandato es que se entregue con 30 días de anticipación. Que si no se entrega con 30 días de anticipación, hay que pagar una indemnización, la famosa institución sustitutiva del aviso previo, el famoso mes de aviso, en palabras más simples. Bueno, si el empleador optó por despedir por necesidad de la empresa y avisar 30 días antes, me parecería muy raro que el empleador pacte con el mismo trabajador, después de eso, una suspensión. Podría haberse afectado por una suspensión de pleno derecho, pero el despido ya fue válido, ya produjo sus efectos. La manifestación unilateral del empleador de ponerle término debería producir su efecto el día 30. Ahora, si se produce la suspensión por acto de autoridad, es interesante la discusión. No está resuelta en la ley. Uno podría entender que cuando cese la suspensión, se va a seguir corriendo el plazo de los 30 días. ¿Ya? Porque son 30 días de relación laboral que deberían mantenerse desde la notificación hasta la separación o el término de la relación laboral. Si entre medio se produjo una suspensión de pleno derecho por acto de autoridad, bueno, tal como lo dije respecto al vencimiento del plazo, en mi opinión, se entiende que el plazo se congela, se suspende, y cuando termine el acto de autoridad, termine la suspensión, se retoma ese plazo. El trabajador vuelve a trabajar y trabaja los días que faltaban para completar los 30 días y terminará entonces. Lo que va a ocurrir, sí, es que entonces los años de servicio ya no van a ser los mismos. Y el feriado proporcional tampoco, porque la relación laboral ya no va a haber terminado el día 30, sino que va a haber terminado 30 más algo. ¿Ya? Eso va a favorecer al trabajador y le va a complicar las matemáticas al trabajador, pero le va a complicar las matemáticas al empleador, que en la carta de despido informó una indemnización que después va a tener que hacer una corrección. Pero esa es la hipótesis. Pero el pacto no me cuadra, porque si en el fondo se produce un pacto de suspensión, cuando en realidad el trabajador ya está despedido, ¿cuál tendría el sentido de que un empleador esté dispuesto a aceptar ese pacto? Es meterse en un problema gratuitamente. Yo no se lo recomendaría. Salvo que el empleador haya dicho, y esto pasó al principio, empleadores que notificaron los despidos
Sale la ley, porque la primera ley salió muy rápido, salió en 6 días. ¿Ya? Desde que ingresó al Congreso hasta que se aprobó y se promulgó, en 6 días, fue muy rápido. Entonces, trabajadores, empleadores que hubiesen despedido con 30 de anticipación, cuando enfrentados a la contingencia, y luego sale la ley y dice, oh, tengo una alternativa. Bueno, ahí lo que se hizo, y muchos empleadores hicieron, fue dejar sin efecto el despido, en el fondo. ¿Sí? Agarrar la carta de despido, anularla, notificar a la empresa de trabajo que en realidad el despido ya no corre, porque llegó la solución para evitar ese despido. ¿No? Muchos lo hicieron así. Pero de ahí para adelante, ya con la ley vigente, es muy raro que un empleador quiera se vea afectado con un plazo intermedio entre las dos. Daniela Tampe pregunta, nos cuenta, actualmente tengo contratadas a 2 personas con media jornada laboral de 90 horas mensuales totales, las cuales desde abril están acogidas a la suspensión del contrato laboral. ¿Puedo retomar funciones con la mitad de esa jornada, es decir, 45 horas mensuales totales, según la Ley de Protección al Empleo? A ver, Marcela creo que dijo. Daniela Tampe. Doña Daniela. Voy a asumir que estamos hablando de una suspensión de común acuerdo, entonces, y no la suspensión por acto de autoridad. ¿Ya? Porque si la suspensión es por acto de autoridad, significa que usted tiene la imposibilidad absoluta de trabajar. Sus trabajadores tienen la imposibilidad absoluta de prestarle servicio. Por lo tanto, no podría proceder una figura como esta. En cambio, si usted no está afectada por el acto de autoridad, ¿ya? Es un comercio que tiene complicaciones para trabajar, pero no tiene una imposibilidad total de trabajar. Efectivamente, yo sí creo que usted podría, de común acuerdo con sus trabajadoras, ponerle término a ese pacto de suspensión, porque es un pacto, ¿ya? Es de común acuerdo, y así como de común acuerdo lo fijaron, de común acuerdo lo pueden dejar sin efecto y cambiarse el régimen del pacto de reducción de jornada. Ese sería el camino, creo yo. Espero haberle respondido a doña Daniela. Carmen Gloria Villegas pregunta, ¿qué cuidados debo tener para despedir a un trabajador extranjero con contrato indefinido y menos de un año a la fecha, que usó este contrato para solicitar el permiso de trabajo, visa sujeta a contrato y que actualmente tiene suspensión de relación laboral? Wow. Es como la pregunta, ¿no? Tiene, como dicen los periodistas, esta frase tan cursi que se ha vuelto, tiene muchas aristas. A ver, ¿cómo decirlo en simple? Si entendí bien la pregunta, estamos hablando de un contrato de trabajo simulado. O sea, no sé si entendí bien. Si dijo que tenía un contrato para efectos de conseguir la residencia o es un contrato real. No me queda claro en la pregunta porque dice tuvo un contrato extranjero que fue para efectos de poder conseguir la Por lo menos del enunciado no queda en evidencia que sea simulado. No queda evidencia, pero dale, porque fíjense que tiene un enunciado que dice que firmó ese contrato para estos efectos. Yo entiendo que tiene un contrato para trabajar, ¿ya? Voy a partir de esa premisa, digamos, que es un contrato real, un contrato para trabajar, que por supuesto el instrumento, el documento contrato, le sirve a su vez para conseguir la residencia, ¿cierto? Bueno, ahí hay unas normas especiales en la contratación de personas extranjeras sobre la obligación que tiene el empleador de garantizar el regreso del trabajador extranjero. ¿Ah? Y ahí hay unos cuidados que tampoco está resuelto así expresamente en la ley, que me ha tocado verlo con clientes que tienen trabajadores de origen extranjero que le dicen, mire, yo quiero renunciar, quiero terminar con usted, pero yo no quiero volverme a mi país, quiero quedarme acá. Bueno, eso hay que resolverlo ahí muy bien en el finiquito, ¿ya? Porque efectivamente la ley obliga al empleador a que en los contratos de trabajo, no en la del despido, en los contratos de trabajo, el empleador se tiene que obligar a pagarle el pasaje de regreso al trabajador que vino desde el extranjero. ¿Por qué? Porque en general la ley se hizo, en su minuto se pensó, en que el trabajador extranjero viene contratado desde el extranjero. Yo lo contrato, el hombre está fuera, el país que elijan ustedes, pensemos en el más cercano acá a Argentina, cercano acá, desde Valdivia al menos el más cercano, ¿cierto? Voy a buscar a alguien a Bariloche, un técnico en chocolate, por ejemplo, que quiero traerlo a mi restaurante para que
traiga las delicatessen argentinas para acá, o un maestro parrillero, ¿ya? Que tal vez sería la que yo haría, digamos, en mi caso, mi gusto personal, un maestro parrillero argentino, ahí en Bariloche, voy, lo traigo para trabajar. Entonces, claro, la ley entiende que en ese caso el empleador tiene la obligación de asumir el costo de devolver, de pagarle los costos de regreso a ese trabajador para que vuelva a su patria. Pero en el fenómeno migratorio que hemos tenido, muchos de los trabajadores no es que hayan venido a trabajar conmigo, vinieron al país y estando en el país necesitan trabajar. Entonces esa regla, esa obligación que todavía está en la ley y hay que cumplirla, ya no tiene el mismo sentido que tenía antes. ¿Ya? Yo creo que ahí necesitamos un ajuste legislativo. ¿Qué ocurre con el trabajador que ya tiene algún tipo de permiso en Chile y que se quiere quedar en Chile trabajando y que eventualmente va a ir cambiando de trabajo? ¿Ya? Trabajadores de la construcción, por ejemplo, van a cambiar de una obra a otra. No puede ser que cada dueño de la obra asuma la carga por contrato de pagar los costos de regreso a su país. Entonces hay un temita, ¿ah? Cuando dice qué cuidado debo tener. Bueno, tiene que tener ese cuidado de que el trabajador, si es carta de renuncia o si es despido, al momento de celebrar el finiquito, si el trabajador quiere quedarse en Chile, en ese momento, porque antes no puede renunciar a sus derechos laborales, pero en el finiquito ese trabajador puede renunciar expresamente a hacer cumplir esa cláusula de retorno. ¿Ya? Eso yo diría que ese es un cuidado que hay que tener en la redacción de ese finiquito con cautela. Nos precisa Carmen Gloria que este trabajador actualmente tiene suspensión de relación laboral. Sí, esa es la segunda parte de la pregunta. Estando con suspensión de relación laboral, el cuidado que debe tener es que no lo despida. Si no, se supone que cuando está con suspensión no debería despedir. Esa es la segunda parte de la pregunta a la cual ya iba. ¿Ah? O sea, si fue despedido antes de la suspensión, se resuelve de esa manera. Eso en términos generales, sin ley de suspensión. Si además está con suspensión laboral, no lo puede despedir. Ese es el punto que tenemos que aclarar. Una vez que termine la suspensión, ahí tendrá que el empleador, tomar la decisión si es que continúa con su relación laboral o le pone término por otras de las causales. Vencimiento del plazo, necesidad de la empresa, esa ya es la discusión que viene después de la suspensión, pero no durante la suspensión. Muy bien. Daniela Tampe nos pregunta nuevamente, durante el periodo de suspensión laboral, ¿se acumulan vacaciones y años de servicio al trabajador? Sí, Daniela. Así de simple y concreto, sí. La relación laboral lo que suspende es el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, prestar los servicios, remunerar al trabajador. Y no de todas, porque el empleador va a tener que seguir pagando las condiciones previsionales. El 100% de condiciones previsionales, las únicas que están eximidas de pagarse son las del seguro de accidente del trabajo. Porque claro, no hay para qué pagar un seguro de un trabajador que no va a estar trabajando. O sea, si no va a estar trabajando, no debería tener un accidente del trabajo. Tendrá accidentes comunes, tendrá licencias médicas por enfermedad común, pero no de aquellas que están en la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, ese es el único efecto, pero en todo lo demás la relación laboral sigue vigente. Por lo tanto, efectivamente, si esto se extiende 3, 4, 5 meses, esos meses son relación laboral. Suspendida, pero la relación laboral se mantiene y se cuenta, por lo tanto, para efectos del cómputo de los años de servicio y de los feriados, efectivamente. Porque durante la suspensión no es que el trabajador esté de vacaciones. Eso es algo que quedó súper claro durante la discusión parlamentaria. Perfecto. Y la última pregunta es de Carla Aguilera. Dice, mi pregunta recae en el despido por necesidades de la empresa de un trabajador acogido a la Ley de Protección al Empleo. ¿Cuándo podría enviar la carta de despido? En el caso en que hayan varios trabajadores, ¿se puede terminar el pacto respecto de uno de ellos para despedirlo? A ver, se puede si el trabajador está de acuerdo. El pacto no se puede poner término unilateralmente por el empleador. No me estoy imaginando un trabajador que esté dispuesto a ponerle término a un pacto para que lo despidan. ¿Ya? Podría ser, digamos, pero si es que a lo mejor el trabajador dice, ¿sabe qué más, jefe? Yo ya no doy más, no quiero más, prefiero que me despida de una vez y pague el año de servicio. Podría ser. Y lo que hay que hacer es primero ponerle término al pacto y luego ponerle término por necesidad de la empresa, pero como digo, el pacto no se puede poner término anticipado si no es con acuerdo del trabajador. Estamos ahí con las preguntas, así es que Perfecto. Finalmente reiterar nuestro agradecimiento a todas las personas que acogieron esta invitación a participar de este seminario.
en nombre del Centro de Negocios Cercotec, del Ranco, de Valdivia y de Puerto Montt, conjuntamente con la Oficina de Vinculación con el Medio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Les damos el agradecimiento, esperamos que esta sea la primera de muchas charlas y seminarios que compartamos conjuntamente. Le damos la palabra a Elena Castelletti si quisiera hacer un mensaje de despedida. Le vamos a pedir a la anfitriona de nuestra sesión que habilite el micrófono de Elena, por favor. Ya estamos, Elena. Muchas gracias, Patricia. Yo quiero terminar agradeciéndoles a ustedes como facultad, como oficina de vinculación y por supuesto a ambos, a Alejandro y a Patricia por la buena disposición y a todo el equipo también detrás de la oficina, que estuvo súper bien coordinado. Y decirles a los empresarios que esta es una tremenda oportunidad. El hecho de que ustedes puedan hacerle preguntas a un abogado, a un experto en esta materia es algo que todos sabemos que a veces es difícil de pagar por nuestra cuenta, así que agradecemos, le tomamos la palabra a Patricia, esperamos tener una próxima jornada y poder seguir ahondando Cuenten en con estos eso, temas. cuenten con eso. Muchas gracias. No, les recordamos para despedirnos que esta charla fue grabada y entonces encontrarán tanto en Facebook Live el video como en la videoteca de la página web de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, y la dirección es www.derecho.uach.cl. ¿ya? Así que ahí pueden revivir el seminario y también compartirlo con algunos colegas de ustedes que por cualquier razón no hubiesen podido estar en este momento, pues que sepan que tendrán ahí el video disponible. ¿ya? Muchas gracias a todos y a todas. En un día lluvioso desde Valdivia, pues que estén muy bien y buena salud para todos y todas. Adiós. Muchas gracias a todos. Un gusto haberlos tenido con nosotros. Que les vaya muy bien. Gracias por su atención. Éxito en todo. Que les vaya muy bien con su emprendimiento. Hasta luego.